diabetes, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas las patologías crónicas que se les ocurran, ¿ya? Porque un síntoma, digamos, en una persona joven que no tiene ninguna patología puede que no tenga ninguna importancia, pero en una persona diabética de 30 años de diabetes, ese síntoma puede ser mucho más grave y que pueda, digamos, nos esté indicando que el paciente tiene alguna patología un poco más compleja y más complicada. Ya, el paciente viene por su motivo de consulta, se le hinchan las piernas, uno tiene que hacer la anamnesis, precisar el motivo de consulta y siempre preguntarle si tiene algún otro motivo de consulta, alguna otra cosa que le preocupe, y hacer una lista de motivos de consulta y ver qué es lo más importante, qué es lo más relevante, qué es lo que más le preocupa al paciente y qué es lo que es más relevante para nosotros, ¿ya? Porque un dolor torácico puede que el paciente no le, digamos que le viene así de repente, no le ha dado mayor importancia, puede que no sea su motivo de consulta, pero a lo mejor ese dolor torácico puede tener algunas características, digamos, de problemas cardíacos, por ejemplo, y puede que sea importante revisarlo o analizarlo. Ya, tenemos el paciente, tenemos el motivo de consulta, hay que hacerle la anamnesis próxima, o sea, precisar bien desde cuándo que está enfermo, cuándo empezó toda esta enfermedad, cómo ha sido la evolución de los síntomas y signos síntomas acompañantes, si ha recibido algún tratamiento o no, se ha ido mejorando, se ha ido agravando, qué cosas más han ido apareciendo, hacer una cronología de toda la historia, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Después de eso viene la anamnesis remota, donde uno, en el fondo, los condicionantes de salud del paciente, ¿ya? O sea, todas las cosas, las enfermedades crónicas que tiene, los antecedentes quirúrgicos, los medicamentos que usa, el ambiente donde vive, donde trabaja, el saneamiento básico, si tiene agua potable, si tiene alcantarillado, si tiene luz, las condiciones de la vivienda, en el fondo los condicionantes de salud de ese paciente que pueden estar influenciando, provocando algunas patologías y pueden estar relacionados con el motivo de consulta o con la historia que nos está dando el paciente, con la enfermedad que estamos pesquisando, ¿ya? ¿Qué otras cosas se me están olvidando en el examen, o sea, en los antecedentes, en la anamnesis remota, en los antecedentes del paciente? Le hemos preguntado antecedentes mórbidos, quirúrgicos, el ambiente laboral, el ambiente de donde vive, el saneamiento básico, los medicamentos que toma. ¿Qué otra cosa más hay que preguntarle? Camila Pérez, ¿qué más le preguntarías? Tal vez sobre los hábitos que pueda tener, si es que... Los hábitos, muy importantes. ¿Qué cosa hay que preguntarle? La alimentación. Pero nada, ¿qué hábitos son importantes o pueden predisponer enfermedades? ¿El alcoholismo, profesor? Los pacientes no nos van así a decir todo lo que a nosotros nos interesa saber. Uno tiene que preguntarle, tiene que saberse la pauta de la historia clínica, ¿no? Y ustedes no han tenido oportunidad de hacer historia clínica, entonces es importante que se les vaya grabando la pauta de la historia. Ya, de los hábitos que hay que preguntarle, ¿qué es importante? ¿Si consume alcohol? Ya, alcohol y ¿qué más? Tabaco, tabaquismo. Tabaco y ¿qué más? Drogas. Drogas. Ya hay que preguntarle todo eso a los pacientes. Ya, Javiera Pinto, ¿qué más hay que preguntarle? Acerca del consumo de sal, por ejemplo, en las comidas. No te escuché. ¿Qué? El consumo de sal en las comidas o alimentos. Que es la alimentación del paciente, pero ¿qué otros aspectos de la anamnesis remota de los antecedentes que nos interesan? ¿Alguna enfermedad de base que pueda tener? ¿Qué nos está faltando? Y hay acá algún lugar. Es que uno tiene que hacer una historia clínica rigurosa y completa. Y generalmente uno siempre se les van quedando cosas en el tintero, por eso yo les pregunto, tienen que aprenderse toda la pauta de la historia clínica, todas las cosas que tienen que preguntar. Ya al principio se les va a olvidar, tienen que andar con la pauta y pueden usar la pauta para preguntarle a los pacientes, ¿ya?
Pero si uno no tiene la pauta en la cabeza, se le va a olvidar un montón de cosas que pueden ser relevantes para el diagnóstico del paciente. Y puede que eso nos dificulte llegar a un diagnóstico o nos lleve a un diagnóstico errado, ¿ya? Entonces, ¿qué está en la lista? Vean la lista de la historia clínica. ¿Qué cosa más hay que preguntarle? ¿Viajes recientes? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alergias? Medicamentos. Alergia a medicamentos, súper importante. ¿Qué otra cosa más? Antecedentes Bien. familiares. Ya, antecedentes familiares. Gineco-obstétricos. ¿Qué más? ¿Ah? Gineco-obstétricos. Ya, y si es mujer hay que preguntar los antecedentes ginecobstétricos, ¿ya? Si es mujer en edad fértil hay que preguntarle por la fecha de última regla, ¿ya? Porque si uno no le pregunta, la paciente puede tener un atraso menstrual, por ejemplo, de 2 semanas, le ha llamado la atención, ¿ya? O ella siempre se le atrasa un poco la regla, pero puede que este atraso sea un embarazo, digamos, de pocas semanas de evolución, y si uno le da medicamentos teratogénicos o le pide una radiografía o un escáner, va a irradiar un feto de menos de 3 semanas, o sea, de menos de 12 semanas de gestación, y eso puede ser teratogénico, ¿ya? Entonces es importante la fecha última regla y la historia menstrual, ¿ya? La cantidad de hijos, las gestaciones, partos, abortos, el uso de métodos anticonceptivos, la vida sexual, ¿ya? Y si la paciente consulta por síntomas urinarios, genitourinarios, hay que hacerle toda una historia ginecológica, si la paciente tiene flujo vaginal o si tiene alguna otra alteración, porque puede que ese síntoma sea una infección del área ginecológica, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener la pauta en la cabeza de todas las cosas que le tienen que preguntar, ¿ya? Después que le preguntamos todos los antecedentes, ¿qué es lo que viene? ¿Examen físico? Ya, ¿cuál es el examen físico? General. Ya, el examen físico general. Uno tiene que ser ordenado. El examen físico general, ¿qué es lo que hay que preguntar? O sea, ¿qué es lo que hay que ir a evaluar? Son 12 puntos. ¿Cuáles son esos? Posición y decúbito. Ya, Marcha. ya. Fascia. Facie y expresión de la fisonomía. ¿Qué más? Conciencia y estado psíquico. Ya, nivel de conciencia. ¿Qué más? Estado nutricional. Ya, ¿qué más? Y el anexo. Temperatura. Ah, Y el anexo. ya, piel y fanerios. ¿Qué más? Sistema linfático. Ya, adenopatías, ganglios. ¿Qué más? Pulso arterial. Ya, y todo lo que son los signos vitales, donde está la frecuencia cardíaca, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el tipo de respiración, ¿ya? Y con eso vamos a tener una visión general de cuál es el estado general del paciente. O sea, el paciente puede que esté, digamos, tenga alguna alteración en algunos parámetros y puede que evaluemos que el paciente está comprometido con conciencia, que el paciente está hipotenso, que el paciente está taquicárdico, que está cianótico, que está taquipneico, que sea un paciente que está más grave, ¿ya? Y si está más grave, a lo mejor tenemos que atenderlo inmediatamente en el servicio de urgencia y no dejarlo ahí esperando para hacerle la historia, sino que tenemos que evaluarlo inmediatamente y a lo mejor tenemos que actuar al tiro. Hay que colocarle oxígeno porque el paciente está con insuficiencia respiratoria, hay que colocarle volumen porque el paciente está hipotenso, hay que hacer cosas, ¿ya? Eso nos da una visión general del paciente, ¿ya? Y después en el examen físico segmentario, ¿cómo empezamos el examen físico segmentario? Cráneo caudal. Ya, examen de cabeza y cuello. ¿Ya? Acostúmbrese, siempre uno tiene que hacer las cosas en orden. ¿Ya? Y el paciente hay que examinarlo de arriba hacia abajo. ¿Ya? De arriba hacia abajo, el examen de cabeza y cuello fundamentalmente es mirar, o sea, inspección. Ver si tiene algo anormal en los ojos, los oídos, la nariz, las fosas nasales, los conductos auditivos externos, en la boca, los labios, la lengua, la faringe, las amígdalas, la encía, los dientes. Hay que hacer fundamentalmente mirar,
¿ya? Pero hay que mirar todo, hay que mirar la faringe, las amígdalas, hay que mirar todo, ¿ya? Mira, y en el cuello se palpa el cuello, se palpa la tiroides, se palpan las carótidas, ¿ya? Y en el cuello uno puede ocultar, a ver si tiene soplos carotídeos, por ejemplo, ¿ya? Pero en cabeza y cuello fundamentalmente es mirar, ¿ya? Y palpar algunas cosas, ¿ya? El examen de tórax, ahí hay que hacer un examen con inspección, palpación, percusión y ocultación, ¿ya? Ya sea el examen cardíaco y el examen pulmonar, ¿ya? Y la inspección, mirar si tiene deformaciones, si tiene alteraciones en el tórax, si tiene cicatriz, en fin, todo lo que sea, mirar, buscar todo lo que sea normal. Para eso uno tiene que tener claro qué es lo que va a buscar, ¿ya? Si uno no tiene claro lo que va a buscar, no va a encontrar cosas, ¿ya? Entonces uno tiene que acordarse de qué cosas anormales puede encontrar en cada una de las etapas del examen. Lo mismo en el examen abdominal. Inspección, en el examen de abdomen se puede hacer la percusión antes de la palpación, ¿ya? Porque si está el paciente con dolor abdominal y lo vamos a palpar, es mejor hacer la percusión y eso nos puede orientar, digamos, si el paciente tiene ya algún grado de dolor que nos orienta cuando hagamos la palpación. La palpación, el examen de abdomen primero es superficial y después es profunda en cada una de las partes del abdomen, ¿ya? Hay que conocer cuál es la semiología del abdomen, cuál es la digamos, cuáles son las líneas anatómicas con las cuales nosotros delimitamos cada una de las partes del abdomen, ¿ya? Los hipocondrios, las fosas ilíacas, los flancos, el epigastro y el hipogastrio, saber qué órganos hay ahí, ¿ya? Y después el examen de genitales y después el examen de extremidades, ¿ya? En el examen de extremidades uno tiene que palpar, tiene que tocar, ver si hay edema, si hay pulsos, cómo están los pulsos, si hay dolor, si hay aumento de volumen, si hay tumefacción, aumento del calor local, si la piel está fría o está caliente, si hay, digamos, asimetría en las extremidades, una pierna está distinta a la otra, ¿ya? Comparar una pierna con la otra. Y después de hacer todo eso, en un paciente que nos consulta porque tiene sensación que se le hinchan las piernas, vamos a llegar a un diagnóstico, que puede ser un diagnóstico sindromático, que el paciente tiene un síndrome edematoso, o puede ser otro diagnóstico, ¿ya? Ustedes siempre se confunden en diferenciar cuál es un diagnóstico sindromático y cuál es un diagnóstico etiológico. ¿Lo tienen claro eso? ¿Tienen claro cómo definir un diagnóstico sindromático o un diagnóstico etiológico? La etiología es la causa en sí y el sindromático son los signos que causan la etiología, como por así decirlo. A ver, vamos de lo general a lo particular. Si un paciente les consulta por un dolor abdominal mal definido, ya que en realidad no le podemos poner ningún apellido, y que lleva más de un mes de evolución, ¿cuál sería el diagnóstico sindromático de este paciente? Están haciendo consulta, el paciente les cuenta una historia de un dolor abdominal que tiene hace más de 2 meses, pero el dolor no tiene ninguna característica semiológica que nos oriente hacia un síndrome de dolor abdominal característico. ¿Con qué diagnóstico sindromático se quedarían? Mialgia, no sé. Mialgia, dolor muscular. Ay, El paciente tiene dolor abdominal de 2 meses de evolución. Dolor abdominal. El paciente tiene un dolor abdominal crónico porque no le podemos poner otro nombre, porque no
estamos perdidos, no sabemos de dónde le viene el dolor. ¿Ya? Ahora, si ese mismo paciente nos consulta por un dolor abdominal, digamos, de 2 meses de evolución, pero que es de localización épica, ¿ya? Que se desencadena, digamos, con algunas comidas y se alivia con algunas comidas, acompañado de pirosis, ¿ya? Y el dolor es epigástrico. ¿Qué diagnóstico le daríamos a ese paciente? El dolor lo despierta en la noche, a veces no, que dependiendo de lo que coma, le viene el dolor. ¿Esófago de Barrett? No, eso es un síndrome ulceroso. El dolor del paciente tiene características del síndrome ulceroso. ¿Ya? ¿Y cuál será la etiología del dolor ulceroso? Lo más probable es que sea una enfermedad ulceropéptica. Y habrá que hacerle una endoscopía para precisar, digamos, si tiene alguna enfermedad, digamos, ulceropéptica en el esófago, en el estómago, en el duodeno, que esté provocando este dolor, ¿ya? Si el dolor es el hipopunto derecho, tipo cólico, ya que lo hace 2 meses de evolución, 2 meses también, y el dolor se desencadena por comidas grasosas, ¿ya? Es un dolor tipo cólico, que le dura un par de horas y después se le pasa, a veces se acompaña de vómitos, náuseas, y una vez tuvo vómitos biliosos, ¿ya? ¿Qué características tiene ese dolor? Cálculo biliares. Es un dolor, es un cólico biliar, ¿ya? Es un dolor con características de cólico biliar, ¿ya? Se empezó anoche con dolor en la fosa lumbar derecha, se le irradia hacia el hacia el flanco derecho, hacia el testículo derecho, un dolor intenso, ¿ya? Acompañado de hematuria, ya el dolor es tan desesperante que tiene que correr, llegó de urgencia llorando del dolor, ¿ya? ¿Qué características tiene ese dolor? Infección renal alta. Es un dolor de un cólico nefrítico. Entonces, las distintas características del dolor o de la historia del paciente nos pueden llevar a hacer un diagnóstico sindromático, sí o no. Ese cólico nefrítico puede ser desencadenado por una infección urinaria, de la vía urinaria alta en este caso, pero también puede ser desencadenado por una litiasis renal, por un cálculo en la vía urinaria, ¿ya? Que eso es lo más frecuente, un cálculo en la vía urinaria, no una infección, ¿ya? Por las características del dolor. Entonces, una cosa es el diagnóstico sindromático y otra es el diagnóstico etiológico, ¿ya? Pues, en el fondo son hipótesis diagnósticas, ¿ya? Nosotros nos estamos jugando porque el paciente tiene esta cosa. Mientras más acotado sea el diagnóstico, más fácil va a ser llegar al diagnóstico, porque si el paciente tiene un cólico renal, iremos a pedirle algunos exámenes para ver cómo está ese riñón y si tiene cálculos o no, ¿ya? Y en el paciente de la vesícula del cólico biliar vamos a pedirle una ecografía para mirarle la vesícula, ¿ya? Y eso es como bien acotado y con eso aclaramos el diagnóstico. El paciente con el dolor abdominal crónico vamos a estar absolutamente perdidos porque el diagnóstico diferencial es amplísimo. Imagínense toda la cantidad de órganos que tenemos en el abdomen que pueden doler. Entonces estamos absolutamente perdidos con ese paciente que tiene dolor abdominal crónico si no logramos precisar alguna otra cosa más que nos oriente al diagnóstico, ¿ya? Entonces esto nos permite hacer juegos de hipótesis con los cuales nosotros vamos a pedirle exámenes para descartar o confirmar nuestra hipótesis diagnóstica, ¿ya? Y mientras más acotado, menos examen vamos a pedir. Vamos a pedirle el examen que nos va a aclarar la causa, sí o no. Ahora, si no nos aclara la causa, vamos a tener que empezar a hacer de nuevo el diagnóstico diferencial y a buscar qué más le podrá estar provocando esto, ¿ya? Se los digo esto porque ahora vamos a trabajar con diagnósticos. Ya, digamos, se supone que no hicimos, las historias ya están hechas, algunas cosas van a tener que preguntarle a ustedes, los pacientes que vamos a ver, ¿ya? Pero, digamos, es fundamental que aprendan a hacer historia clínica. Esa es la base del trabajo médico. La base del trabajo médico es la historia clínica y tienen que saber hacerla bien y en forma completa, ¿ya?
Y yo sé que por las condiciones en que estamos trabajando, eso no se va a lograr hasta que no pueden hacer la práctica como corresponde. Pero mientras sigamos en pandemia, vamos a tener que trabajar así nomás por ahora. Ya, revisemos un poco ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Por el momento no. No. Ya, hablemos un poco de edema. ¿Alcanza a ver la presentación? Sí, Ya. Ya la vamos a ver así nomás porque cada vez que pongo la presentación se desconecta, no sé por qué. Ya, ¿qué es lo que es el edema? El edema es la acumulación excesiva de fluidos en células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo. El edema clínico es el que se puede percibir al examen a través de la tumefacción de la dermis y el tejido celular subcutáneo, que denota un aumento del líquido intersticial, ¿ya? En el fondo, el edema es la extravasación de líquido del intravascular hacia el intersticio, ¿ya? Eso es el edema. Los edemas los podemos localizar clasificar en edemas localizados o generalizados. Después vamos a ver ejemplos, ¿ya? ¿Cuáles edemas son localizados y cuáles edemas son generalizados? Y esto también nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial de los edemas. Ya, aquí está el mono de la circulación arterial y el mono de la circulación venosa. Ya, la circulación arterial lleva oxígeno, nutrientes hacia las células de todos los tejidos del organismo, de los órganos nobles, y el sistema venoso nos devuelve esa sangre con tóxicos, con un montón de sustancias y sin oxígeno, con CO2, ¿ya? Y tenemos que volver al corazón para airear esa sangre y volver a hacer este recorrido. Nos llega al corazón derecho, a los pulmones y después al corazón izquierdo, donde vuelve toda esta la sangre oxigenada de nuevo en su paso por el corazón y los pulmones, ¿ya? Ya dijimos que el edema es extravasación del líquido del intravascular hacia el intersticio, ¿ya? El punto es, ¿dónde se produce el edema? ¿En el territorio arterial o en el territorio venoso? ¿Venoso? Ya, en el territorio venoso, donde termina la arteria, ya, donde está la unión arterio-venosa, los capilares, ya, y sobre todo en el territorio venoso. Así que si ustedes piensan en edema, si un paciente tiene edema, tienen que pensar que está haciendo algún problema de obstrucción en el territorio venoso. Las arterias son firmes, gruesas, es una cañería gruesa que no extravasa el líquido, que está hecha para llevar la sangre a alta presión, ¿ya? Así que si extravasaras, digamos, líquidos, estaríamos en problemas, ¿ya? Donde se extravasa el líquido es en el sistema venoso. Entonces, cuando ustedes encuentran el edema, tienen que sospechar que hay un problema en el territorio venoso, en todo su recorrido, porque por la gravedad, el sistema venoso tiene dificultades en llevar la sangre de vuelta al corazón, ¿ya? Porque la gravedad le dificulta llevar la sangre, volver con la sangre al organismo, hay una lentitud ahí, en esa lentitud se van produciendo extravasaciones de líquido, y si hay alguna alteración anormal, va a haber mayor extravasación del líquido. ¿Y por qué va a haber extravasación de líquido? Para saber por qué hay extravasación de líquido hay que conocer la fisiopatología del edema. ¿Cuáles son los factores que permiten que, por un lado, el líquido salga de la vena hacia el intersticio y ese líquido, por otro lado, se reabsorba desde el intersticio hacia la vena, ¿ya? Y para eso hay que acordarse de la famosa ley de Frank Starling, ¿se acuerdan? La ley de Starling, que la tienen que haber pasado en fisiopatología.
¿Alguna vez? Ya, conocer la ley de Stalin, a ver, eh, para saber la causa del edema, ustedes tienen que acordarse de la ley de Stalin. Ahora, la ley de Stalin no es tan complicada si ustedes se acuerdan de tres cosas. Hay tres presiones que están determinando la salida del líquido hacia el intersticio y la reabsorción del líquido hacia el intersticio, ¿ya? Aquí está el extremo arteriolar, y aquí está el extremo venoso, y aquí está el capilar, ¿ya? Las presiones que favorecen la salida de líquido del intersticio son la presión hidrostática y un coeficiente de permeabilidad, ya que puede ser alterado por distintas causas, después lo vamos a ver con casos clínicos. Y el factor que impide o que hace que se reabsorba el líquido del intersticio hacia el endovascular es la presión oncótica, la presión de las proteínas, ¿ya? Por un lado tenemos la presión hidrostática que tiende a sacar líquido hacia afuera, y por otro lado la presión oncótica que tiende a reabsorber el líquido hacia afuera. Esto es un equilibrio que está dado por un coeficiente de permeabilidad. Si hay algún factor que altera la permeabilidad, vamos a tener más salida de líquido hacia el intersticio. Y en este equilibrio puede que nos quede un líquido dando vuelta, y ese líquido es reabsorbido por el sistema linfático. ¿Ya? El sistema linfático nos ayuda a que no quede nada de líquido en el intersticio, ¿ya? A menos que haya alguna patología que esté provocando algún problema, ¿ya? Entonces, cuando uno recibe un paciente con síndrome edematoso, uno encuentra edema en el examen físico, tiene que acordarse de eso, de la ley de Stalin. Si este paciente tendrá un problema en aumento de la presión hidrostática, tendrá un problema, una disminución de la presión oncótica, o tendrá algún problema en la permeabilidad capilar. Y acordándose de eso, vamos a tener claro cuáles son las causas de producción de edema en cada uno de los pacientes. ¿Alguna duda? Ya, ¿qué es lo que tiene que ir a buscar uno en un paciente con edema? Ya, nuestro paciente dice que se le hinchan las piernas. Hay que ir a revisarle las piernas después de hacerle toda la historia, el examen físico completo. Estamos terminando y le hicimos la anamnesis, revisamos todos los antecedentes, hicimos el examen físico general, hicimos el segmentario, y si lo hacemos en orden, al final estamos llegando a las piernas, ¿ya? Y vamos a ir a buscar si tiene edema en las piernas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se podría acumular más líquido por el retorno venoso. Ya, porque la ley de gravedad, si la paciente tiene algún problema en el retorno venoso, el líquido que se extravasa por gravedad se va a ir hacia abajo, ¿ya? Y si el paciente está de pie, ese líquido se va a ir hacia los pies, ya lo más abajo posible. Y si el paciente está acostado, ese líquido se va a ir hacia la espalda, ¿ya? El signo semiológico con el cual nosotros confirmamos el diagnóstico de edema, porque es un signo, uno tiene que objetivarlo, es el signo de la fobia o de Godet, ¿ya? Se debe buscar en el examen de la piel en las regiones donde es posible encontrarlo, ¿ya? Y por eso le dijo, hay que ir a buscarlo donde se va por gravedad, va a depender si el paciente está acostado o no. A ver, veamos. Voy a poner un video que siempre se tranca. ¿Alcanza a ver en el video? No se ve nada. O No sea, se ve. no se ve. ¿Alguien ve algo, no? No. No, No sé. profesor. A ver, veamos. Ahí.
No, profe, no se ve. Tiene No que se ve. compartir la pantalla, profesor, creo. ¿Ah? Vemos solamente su cámara. Ya. ¿Ahí? No, profesor. No, no se ve. Ahí debería verse. Sí, ¿Ahí? ahora sí. Sí, ahí se ve. Sí, profe. Ya. Ya, ese es el signo de la fobia de Godet. Uno coloca el pulgar o algún otro dedo y aprieta con fuerza profunda y mantenida, ¿ya? Para tratar de lograr el signo de la fobia, ¿ya? Eso es lo que viene en los pies, o sea, en las piernas, y esto es en la espalda, en la zona sacra, ¿ya? Y uno puede encontrar signos de la fobia en las zonas de declive donde el líquido se va por gravedad, ¿ya? Incluso los pacientes con insuficiencia cardíaca, digamos, crónica, uno puede encontrar incluso este signo de la fobia en la pared abdominal, ¿ya? Uno le toca el panículo de grasa y adiposo que tiene en el abdomen, y uno hace el signo de la fobia y encuentra el signo de la fobia en la pared abdominal. Eso no es ascitis, es edema de la pared abdominal, ¿ya? Y ese es el signo de la fobia en la región sacra y en las piernas, ¿ya? Este es el signo semiológico que uno tiene que ir a buscar, ¿ya? Si uno no encuentra signo de la fobia, quiere decir que el paciente tiene un edema no significativo. Puede tener un poco de edema, pero no es clínicamente demostrable. Ya, ¿se les puso la presentación ahí ahora? Sí, Sí. Ya. Sí. También es posible encontrar edema en un tercer espacio, para lo cual debemos realizar un examen físico en busca de líquidos en la cavidad pleural, abdominal y pericárdica, ¿ya? El líquido en tercer espacio también denota, digamos, o sea, también es edema, ¿ya? Pero en este caso es un edema que está en un tercer espacio, que está enclaustrado en una cavidad, ¿ya? Y uno tiene que tener claro cuál es la semiología que tiene cada una de estas cosas. Cuál es la semiología del derrame pleural, de la ascitis y la semiología del derrame pericárdico. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda cuál es la semiología del derrame pleural? En la percusión del derrame pleural, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Matidez. Matidez. ¿Y dónde va a estar esa matidez? En un paciente sentado. Hacia la base de los pulmones. Hacia las bases de los pulmones, porque el líquido se va hacia abajo por gravedad. Lo mismo que pasa en los pies. Lo mismo que pasa en la espalda cuando el paciente está acostado, ¿ya? Entonces vamos a ir a buscar dirigidamente, si el paciente tiene un edema generalizado, vamos a ir a buscar si tiene matidez en las bases. ¿Cómo va a estar la percusión? O sea, perdón, las vibraciones vocales, ¿cómo van a estar en la zona del derrame pleural? Disminuida. Disminuida. ¿Cómo va a estar el murmullo pulmonar? Disminuido también. Disminuido, ausente, ¿ya? Si tiene mucho líquido no vamos a encontrar murmullo. Entonces esa es la clínica de un derrame pleural, ¿ya? Ya. Si el paciente tiene un edema generalizado y le encontramos acumulación de líquido en un tercer espacio, eso se denomina anasarca, para que sepan, ¿ya?
Si tiene un edema generalizado con cualquiera de estos tercer espacios, eso es lo que definimos como anasarca. El edema se puede clasificar según magnitud en grados de edema. Y los grados de edema van a estar dados por la profundidad que yo logro al hacer el signo de la fobia, qué tan profunda es la fobia, dejo al apretar con el dedo en forma mantenida, hasta dónde puedo llegar, y cuánto se demora en desaparecer esa fobia. ¿Ya? A mayor profundidad y mayor tiempo de persistencia de la fobia, mayor magnitud del edema, ¿ya? Y podemos clasificarlo en grados de acuerdo a esto, ¿eh? Grado 1, 2, 3 y 4, ¿ya? El grado 4 es el edema más intenso, que ahí está hasta 1 centímetro y puede demorar de 2 a 5 minutos en desaparecer el edema, o sea, la fobia, ¿ya? O sea, un edema muy, muy importante. ¿Eh? Para precisar la etiología del edema requerimos una historia completa y un examen físico minucioso, lo que ya hemos conversado. Ahora, desde el punto de vista sindromático, cuando uno llega al diagnóstico de un edema, uno, si se acuerda de la fisiopatología del edema, está en condiciones de, y si uno mira que el edema que tiene el paciente es localizado o generalizado, uno puede llegar a un diagnóstico certero pensando en la fisiopatología del paciente, de la producción del edema. Cuando uno encuentre un edema, las preguntas que tiene que responder, aparte de toda la historia del paciente, ¿este edema es localizado o generalizado? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuál será el factor preponderante en la producción del edema en este paciente? ¿Será por un aumento de la presión hidrostática? ¿Será por una disminución de la presión oncótica? También puede ser por ambos, ¿ya? O será por una alteración de la permeabilidad. En general, cuando uno encuentra edemas localizados, eso puede ser por una obstrucción venosa o por una alteración de la permeabilidad. Y uno, sabiendo la fisiopatología, la anatomía del sistema venoso, uno puede, si encuentra un edema localizado, mira al paciente, este edema que tiene el paciente, ¿corresponde a alguna circulación, digamos, a algún sistema venoso? ¿Existe alguna vena implicada aquí? ¿O realmente el edema que tiene no tiene ninguna correlación con el sistema anatómico venoso? Y si no es así, este edema es por una alteración de la permeabilidad, un edema localizado por alguna alteración de la permeabilidad, ¿ya? Y acordándose de eso, podemos llegar certeramente a precisar cuál es la etiología de este edema y pedirle los exámenes que correspondan al paciente de acuerdo a eso. ¿De acuerdo? Ya, veamos eso con casos clínicos. Ya. Veamos este caso. Esta es una paciente mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento de larga data. Nos consulta por una historia de 1 mes de evolución, de aparición de aumento de volumen en extremidades inferiores, y esto la llevo a consultar porque se le están hinchando las piernas. ¿Qué preguntas le harían ustedes para saber la etiología de este edema? Estamos en la historia, no la hemos examinado todavía. No sabemos si realmente tiene edema o no tiene edema, ¿ya? ¿Pero qué le preguntarían? A ver, Felipe Paulete, ¿qué es lo que le preguntarías? Los antecedentes de sus enfermedades previas. Ya, está ahí nomás, es hipertensa, ese es el antecedente más importante. Pero de la historia, estamos en la historia todavía. Ella lo único que nos dice que aquí que hace 1 mes que se le hinchan las piernas. ¿Qué te interesaría saber? Si tiene varices. No, no tiene varices. Después la vamos a examinar, pero ella dice que no tiene varices, que no tenía varices antes de esto. ¿Podría ser en qué momento se presenta la hinchazón? ¿La mañana, la noche o todo el día? Ya, las variaciones diurnas del edema. El edema es de predominio matinal o de predominio vespertino, ¿sí? Hay que preguntarle eso. ¿Qué más? La orina. ¿Cómo es la orina? Si es que no. Si tiene cambios en la orina, ¿qué cosa le preguntarías? Si también presenta dolor abdominal.
No, pero de la orina, porque no, Ah, sí, estamos en la bueno. orina, ¿qué es lo que hay que preguntarle? ¿Cómo está su si orina? Si presentan icturia, si oliguria, Ah, ¿qué cosa? si presentan icturia, oliguria, o sea, Resulta nicturia, ¿qué es lo que es nicturia? que presenta más, que orina por la noche, con más, mucho más. Ya, que orina más frecuentemente, mayor cantidad de orina en la noche, que tiene un patrón de, digamos, de orina menos en el día y orina más en la noche. Si tienen icturia, ¿de acuerdo? ¿Qué más le preguntarían? Si es con espuma, Ya, si la orina es espumosa, ¿qué más? Ya, la cantidad de orina, si la orina harto, poco, ¿qué más? Ya, el color de la orina. Ya, esta paciente efectivamente orina más en la noche, ha notado que está orinando más en la noche que en el día. ¿Qué más le preguntaría? Si toma fármacos para Los controlar la medicamentos hipertensión. que toma sus antihipertensivos, sí. ¿Qué más? ¿Y nota un aumento de peso en el último tiempo? Ya, si nota aumento de peso, sí. O sea, y ahí te va a decir los pacientes, te va a decir sí, que las piernas se le hinchan porque no se ha pesado. ¿Qué más ¿Puede hay que ser los preguntar? atenuantes y agravantes de la hinchazón? No ha notado, digamos, ha notado que le ha ido aumentando más en el tiempo. O sea, es una hinchazón de predomino vespertino acompañada de icturia. ¿Qué más le preguntarían? Si tiene disnea de esfuerzo, ¿cómo le preguntarían eso? La señora te va a decir que tiene disnea de esfuerzo. Ya, uno puede preguntarle, ¿se ha notado que se cansa más que antes? ¿Ya? Hay que evaluar la capacidad funcional de la paciente. ¿Qué cosas era capaz de hacer ella? Digamos, ya podía caminar rápido, subir escaleras sin ningún problema. Y si eso ha cambiado, ¿y qué cosas le provoca el cansancio ahora? ¿Ya? Porque puede hacer que ella no camine rápido y no le toque subir escaleras, pero se canse al hacer la cama, se canse con... Sí, esta paciente ha notado, digamos, que se cansa más que antes, ¿ya? Que ya cosas que ella antes hacía normalmente ahora le provocan cansancio, disnea y que tiene que descansar, ¿ya? Porque le falta el aire, descansa un poquitito y se le pasa, ¿ya? Ya, la examinamos y tiene edema, ya tiene signo de la fobia en las extremidades inferiores, ¿ya? Y estamos mirando mientras está en la consulta y le vemos que tiene una tremenda regurgitación yugular, ¿ya? Entonces, nuestra paciente tendrá un edema generalizado o localizado. Generalizado. ¿Y cuál será la causa de la fisiopatología de la producción del edema en nuestra paciente? Pero desde la ley del punto de vista de la ley de Starling, ¿cuál será la fisiopatología aquí? ¿Qué es lo que estará produciendo el edema? Una presión hidrostática capilar aumentada. Aumento de la presión hidrostática. ¿En qué parte? En el ¿Dónde está capilar, el en el problema? capilar arterial. Ya, tiene aumento de la presión hidrostática, pero ¿dónde se está produciendo ese aumento de la presión hidrostática que está produciendo esta ingurgitación yugular y esta sensación del líquido de todo el sistema venoso, el líquido que se va hacia las extremidades inferiores? ¿Dónde estará el problema que tiene un aumento de la presión hidrostática del sistema venoso? Porque las yugulares son... ¿De dónde vienen las yugulares?
De la vena cava, ¿Ah? ¿Y de dónde viene la vena cava? del corazón. Del corazón. Increíble. ¿Y tendrá algún problema en el corazón o no? Ya, esto es un síndrome de insuficiencia cardíaca. Nuestra paciente no tiene un síndrome de venoso generalizado, ya, porque su síndrome, o sea, tiene un venoso generalizado, ya. Habría que ir a buscarle de derrame pleural a ver o no para ver si tiene anasarca. Pero este síndrome de hematoso generalizado va acompañado de un montón de otros síntomas y signos, ¿ya? Nuestra paciente tiene disnea de esfuerzo. Le hemos preguntado si tiene disnea paroxística nocturna o no. No le preguntamos. ¿Le preguntamos si tiene ortopnea? No le preguntamos. Ya. Esta paciente, ¿por qué tendrá nicturia? ¿Y por qué puede tener disnea paroxística nocturna? Y estoy en la foto de los pies, mostrándole los pies. ¿Qué pasará con el edema de sus pies en la noche, cuando la paciente se acuesta? En el día le está salvando la vida a esta paciente la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad tiene todo este líquido que está acumulando, que está reteniendo en las piernas. ¿Qué pasará en la noche? Se va a deshinchar. En la noche no tiene que luchar con el sistema de gravedad porque la paciente está en decúbito, está acostada, ¿ya? Entonces ese líquido se va a empezar a reabsorber. Si se empieza a reabsorber, una parte la va a empezar a filtrar el riñón. ¿Ya? Va a empezar a orinar la paciente en la noche, por eso que tiene nicturia. Pero si este líquido es mucho, va a llegar a un corazón que está claudicando por alguna causa, ¿ya? Está claudicando y no es capaz, digamos, de eyectar toda la cantidad de sangre que necesita el organismo, y eso va a producir un aumento de la presión hidrostática retrógrada, hacia atrás. Si es en el corazón izquierdo, eso nos va a producir edema agudo pulmonar, va a producir extravasación de líquido hacia el alveolo, en la unión alveolo-capilar. Los pulmones se van a llenar de agua. Si la paciente está acostada y los pulmones se le llenan de agua, no va a haber intercambio gaseoso, ¿ya? Y la paciente se va a ahogar, y se va a sentar y se le va a pasar el ahogo. ¿Por qué al sentarse se le pasa el ahogo? Porque va a haber un retorno venoso menor. ¿Por qué esta paciente, digamos, está con una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Está con aumento de la presión hidrostática retrógrada, digamos, por una falla en las cavidades izquierdas. Hay un aumento de la presión hidrostática y hay una extravasación de líquido desde el capilar hacia el alveolo. Ya la paciente está acostada, ese líquido se distribuye por todos los alveolos, va tapando los alveolos y va produciendo disminución de la oxigenación. La paciente va a hacer hipoxemia y se va a ahogar. ¿Y por qué se le pasa cuando la paciente se sienta? A ver, Matías Quitral, ¿por qué se le pasará al sentarse la disnea? Había pensado por la gravedad, pero es lo mismo que si estuviera de pie. La paciente está acostada en la noche, ¿ya? Ah, ya. Está en decúbito, ¿ya? Y efectivamente se salva de nuevo por la ley de gravedad, ¿ya? Porque al sentarse, el líquido se va hacia abajo de los pulmones, ¿ya? Al sentarse el líquido se va hacia abajo por gravedad, ¿ya? Entonces todo ese líquido que estaba tapando los pulmones hacia arriba se queda abajo en las bases de los pulmones, y por sobre eso hay oxigenación, ¿ya?
y la paciente se le pasa la disnea, y eso es la disnea paroxística nocturna, y va a depender de la cantidad del retorno venoso que llegue y de la claudicación del corazón. Si llega mucho el retorno venoso y el corazón no es capaz de bombearlo, ni siquiera al sentarse va a provocar, digamos, que alivio de la disnea. ¿Y cómo se llama eso? Los pacientes, o sea, una cosa es la disnea paroxística nocturna, pero el paciente que es incapaz de sentarse, porque esta paciente se ahoga de repente en la noche nomás, pero si es incapaz de sentarse, de acostarse y estando sentada, si se acuesta se le provoca disnea inmediatamente. ¿Cómo se llama eso? El paciente no puede acostarse en la cama porque se ahoga. Tiene que estar sentado en la cama. Ortopnea, ¿ya? Entonces la ortopnea es una manifestación de, digamos, de que está demasiado claudicando el corazón, ¿ya? Si tiene insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a encontrar líquido en los pulmones. Si tiene insuficiencia cardíaca derecha, vamos a encontrar mucha ingurgitación yugular, vamos a encontrar un hígado congestivo y vamos a encontrar mucho edema en las extremidades inferiores. Ahora, generalmente las insuficiencias cardíacas son globales, derecha e izquierda, vamos a encontrar las dos cosas, ¿ya? Entonces, en esta paciente que tiene edema, que tiene nicturia, que tiene disnea paroxística nocturna, que tiene ingurgitación yugular, uno debiera encontrarle alteraciones al examen pulmonar, ¿o no? ¿Qué cosa podríamos encontrarle en el examen pulmonar? Si tiene agua en los alveolos, la paciente sentada, ¿qué es lo que deberíamos encontrarle? Condensación. No. Se nos puede confundir con una condensación, pero no tiene una condensación, ¿ya? Le vamos a encontrar estertores húmedos en las bases, ¿ya? Porque el agua se va a tender a ir hacia abajo y al respirar vamos a escuchar el agua que tienen los pulmones en las bases. Incluso los pacientes que tienen, digamos, edema agudo pulmonar de predominio izquierdo, los pacientes que podemos encontrar hasta sibilancias, ¿ya? Que tienden a irse hacia las bases. Y en el examen cardíaco, ¿qué es lo que le vamos a encontrar? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca en un corazón que está fallando? ¿Cómo es ese corazón que tiene un tremendo retorno venoso, pero que no es capaz de controlarlo y tiene un aumento de la presión hidrostática retrógrada hacia atrás? ¿Qué cosa? ¿Taquicardia? Va a tener taquicardia, va a tratar de bombear como sea, va a estar taquicárdico, ¿ya? Podemos encontrar un ritmo de galope, ¿ya? El corazón va a estar muy acelerado, podemos encontrar un ruido como si estuviera galopando el corazón, un ritmo de galope. Podemos encontrar un tercer o un cuarto ruido, ¿ya? Podemos encontrar soplos, ¿ya? Vamos a encontrar ingurgitación yugular, estertores húmedos, ¿ya? Si el paciente está, digamos, incapaz de sentarse, o sea, de acostarse, va a estar en ortopnea, va a estar desesperado, ahogado, ¿ya? Y eso es lo que se ve en los edemas agudopulmonares, ¿ya? En las insuficiencias cardíacas agudas, ¿ya? Entonces, el edema de nuestro paciente era por un aumento de la presión hidrostática que viene desde el corazón y que está, digamos, está dado por una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y esa es la causa de producción del edema de nuestro paciente. Ya, segundo caso. A ver, ¿alguna duda del primer caso? ¿No? Tienen que estudiar insuficiencia cardíaca, están pobres, están débiles, ¿no? Ya, segundo caso. Paciente de 76 años con antecedentes de artrosis severa, que le impide caminar. Ya está semi-postrada esta paciente. Consulta por presentar hace 3 días dolor y aumento de volumen de la extremidad inferior derecha. Ya. Esa es la pierna de la paciente. A esta extremidad inferior derecha la pueden comparar con la extremidad inferior izquierda. Ya. Esto es un edema generalizado o localizado. ¿Localizado?
localizado, ¿ya? Cosa me da la otra pierna. Ya. ¿Cuál será la fisiopatología que es la producción del edema? ¿Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica o alguna alteración de la permeabilidad? Luciano Ramos, ¿qué te parece? ¿Puede ser por el aumento de la permeabilidad? ¿Y dónde estaría alterada la permeabilidad para que te provoque ese edema en esa pierna? ¿Qué patología te provocar un aumento de la permeabilidad solamente a nivel de una pierna? ¿Algún tipo de inflamación? ¿Pero dónde? Entonces, ¿de qué? ¿Venosa? Ya. Una trombosis venosa. Y ya. Una trombosis venosa que tiene un coágulo en una vena profunda. ¿Ya? ¿Y cuál sería el mecanismo fisiopatológico por el cual una trombosis está produciendo edema? Piensen. Hidrostática, oncótica, permeabilidad. Raúl Ramos, ¿qué te parece? Pero piensa desde el punto fisiopatológico, ¿qué enfermedad te puede producir una alteración de la permeabilidad en toda una pierna? ¿Y por qué esa alteración de la permeabilidad es capaz de afectar a una sola pierna y a la otra no? Porque para que estuviera alterada la permeabilidad tendría que estar alterada la permeabilidad de todo esto. ¿Y por qué patología te puede dar alteración de la permeabilidad en una sola pierna y en la otra no? O sea, si tiene toda esta permeabilidad, porque aquí está toda la permeabilidad alterada completamente. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, es imposible que una alteración de la permeabilidad que te comprometa una sola pierna no te vaya a comprometer la otra. Te hubiera comprometido la otra. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ya? Lo que está produciendo el edema de esta pierna para acá es una obstrucción venosa de una gran vena, ya que está tapada por alguna causa, ¿ya? Y que produce un aumento de la presión hidrostática retrógrada, ¿ya? Las venas están tratando de llevarse todo el líquido para arriba, pero están tapadas aquí, ¿ya? Y es una trombosis venosa profunda. Lo que tiene la paciente, una trombosis venosa profunda iliofemoral, aquí está tapada, ¿ya? Por eso que el edema es de aquí para abajo, ¿ya? Esto es una patología frecuente en los pacientes oncológicos, en los pacientes añosos, en los pacientes sometidos a cirugía, ¿ya? Y está dado fundamentalmente porque el enfermo tiene algún factor protrombótico, y lo otro por la ectasia, ¿ya? Donde el paciente está acostado, se mantiene la sangre ahí y cuesta que suba, ¿ya? Y ahí se producen coágulos. Esto es una trombosis venosa profunda iliofemoral, ¿ya? Existen también las trombosis venosas profundas poplíteas, que se hincha de aquí para abajo, pero esta es iliofemoral, es completa de toda la pierna, ¿ya? En el hospital, ustedes van a ver que todos los pacientes están con profilaxis de esto, ya, para evitar que hagan trombosis venosa profunda. Los pacientes están acostados durante mucho tiempo y tienen factores procoagulantes, enfermedades protrombóticas, están con heparina para evitar que se produzca esto. Esto es muy grave si no se trata, porque este coágulo que está aquí puede desprender un coágulo completo o pequeños coágulos
hace la circulación de los, venosa de los pulmones y producir un tromboembolismo pulmonar. Y un tromboembolismo pulmonar masivo te puede matar, puede producir desde muerte súbita, arritmias, infartos pulmonares, un montón de complicaciones, y eso te puede matar al paciente, ¿ya? Esta es la patología que te mata en los aviones, ¿ya? El síndrome de la clase turista, que los pacientes están 12, 15 horas sentados en una silla, ¿ya? Y si tienen varices o cualquier otra enfermedad, son añosos, obesos, se les forman coágulos aquí en las piernas, ¿ya? Y esos coágulos pues, se les pueden ir a los pulmones y provocar un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Así que, digamos, desde el punto de vista anatómico, yo les dije que se acordaran qué territorio venoso está afectado, ¿ya? Si el edema que tiene el paciente corresponde con la circulación de alguna vena, está tapada alguna vena que nos puede estar provocando esto, ¿ya? Cuando hay edemas localizados, uno tiene que analizar eso, ¿ya? ¿Alguna duda de este paciente? Profesor, una duda. Sí. Que no se supone que en miembro inferior las venas superficiales son las de mayor calibre, entonces ¿por qué una profunda genera ese tipo de edema? No, las superficiales no son las de mayor calibre. Ah, al revés. Sí. Ah, lo siento. Ya. Veamos otro caso. Ya. Paciente masculino de 55 años, obrero agrícola, que refiere presentar desde hace 2 días aumento de volumen y enrojecimiento de la extremidad inferior izquierda. Ya. Ahí está la pierna del paciente hace 2 días que está con estas lesiones y tiene edema. Ya, no está la otra pierna, pero está un poco inflamado. Ya, ¿esto es un edema generalizado o localizado? Localizado. Ya, localizado. ¿Cuál será la fisiopatología de la producción de este edema? Por una permeabilidad. Ya, por un aumento de la permeabilidad. ¿Y qué patología está provocando un aumento de la permeabilidad de esto? Una inflamación. Ya, ¿de qué origen? ¿Qué podríamos preguntarle al paciente para resolver nuestra duda, para saber qué es lo que está produciendo esto? ¿Desde qué momento le apareció el edema? Hace 3, ahí está la historia. 2 días. Empezó de abajo hacia arriba, le empezó a crecer. ¿Qué más habrá que preguntarle? Ya, esto es una inflamación. ¿Sí? ¿Alguien dijo? Ya, ¿esto será alérgico o será infeccioso? ¿Sí podría tener alguna herida? ¿O no? Ya habría que revisarle bien allá abajo si puede tener alguna herida por ahí. Pero preguntándole cómo podemos hacer la diferencia si esto es alérgico o infeccioso. Con la anamnesis uno hace más o menos el 80% del diagnóstico. El examen físico ayuda para planificar el diagnóstico con un 20% de información. El 80% de información te la da la anamnesis. Tú haciéndole preguntas, ya sabes al tiro por lo que puede tener este paciente. Ni siquiera, y sabiendo un poco la fisiopatología. Ya sabemos que es por la permeabilidad, o sea, hay algún evento, alguna condición que está provocando un aumento de la permeabilidad en el sistema venoso en esta pierna. Parece que está inflamada la pierna. La pregunta es, ¿infeccioso o alérgico? ¿Qué habría que ir a preguntarle al paciente? Preguntarle si antes le ha pasado algo parecido.
No, no le ha pasado nunca parecido. ¿Te apareció después de alguna comida o medicamento? ¿Podría ser? No. ¿Cómo podemos saber si esto es infeccioso? Sus inmunizaciones. Tiene todas las inmunizaciones. Si presenta alguna lesión en la epidermis, Señor, ¿presenta alguna lesión en la epidermis usted? y o sea que por eso se haya podido infiltrar algún microorganismo. Ya, pero ¿qué? Si tiene un microorganismo, ¿qué es lo que nos va a referir? O puede que no nos refiera, por lo cual tenemos que preguntarle al paciente para orientarnos si esto es un microorganismo o no. ¿Fiebre? Si ha tenido fiebre, los pacientes no te van a decir si tuvieron fiebre o no, ¿ya? ¿Se sintió afiebrado, tuvo fiebre? Sí, parece que sí, pero no me tomé la temperatura. No tengo termómetro. Sensación febril no cuantificada. ¿Qué otros síntomas nos puede orientar que esto es una infección? Aparte de la fiebre. Y que el paciente tampoco va a referir, pero si uno le pregunta, te va a decir, ah, sí, yo tenía eso. ¿Qué cosa? ¿Aumenta la temperatura? Generalmente los pacientes no se examinan la pierna. Después podemos ir a mirar, a palpar si tiene un aumento de la temperatura o no, pero estamos en la anamnesis. Le estamos mirando la pierna y le estamos preguntando. Si ha tenido escalofríos. Si ha tenido calofríos. ¿Ya? ¿Qué son los calofríos? Contracción ¿Qué es lo que refiere involuntaria a al la paciente que musculatura. tuvo calofríos? Ya, porque yo siempre le hago esta pregunta a los pacientes. ¿Tuvo calofríos o terciana? Porque los pacientes llaman terciana a los calofríos. ¿Ha tenido calofríos o terciana? Sí, me dio frío, me dicen los pacientes. Y eso, digamos, no es característico. ¿Cómo tiene que preguntarle a un paciente si tuvo calofríos o tercianas? Si tiritaba, ¿Ah? tiritaba, Ya, si temblaba, tiritaba, temblaba, se tenía un temblor involuntario que era incapaz de controlar, temblaba, se sentía frío, se sentía helado, tiritaba, temblaba, tuvo harto rato temblando y después de eso le vino la sensación de calor, ¿ya? Si tiene eso, esos son calofríos, es un síntoma objetivo, o sea, es un síntoma mucho más objetivo que el paciente puede tener una infección bacteriana. Los calofríos son síntomas de infección bacteriana, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene calofrío, tuvo fiebre de 39, 40 grados, eso es una infección bacteriana hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Y las infecciones bacterianas que producen esto son la celulitis o erisipela, ¿ya? La celulitis es una infección del tejido celular subcutáneo, que es lo que tiene el paciente. La erisipela también es una infección, pero es una infección de la epidermis, del tejido es un enrojecimiento de la piel. También te puede dar calofríos, y la otra cosa que da calofríos, aquí estamos viendo que la causa de la fiebre está aquí, pero la otra cosa que da calofríos son las infecciones urinarias altas, las pielonefritis, las infecciones de la vía urinaria, o sea, de la vía biliar, las colangitis, ¿ya? Las neumonias, la neumonía neumocócica puede dar lo que se llaman los calofríos solemnes, ya con unos calofríos con ciertas características así de mucha magnitud, ¿ya? Y otras infecciones más graves, ¿ya? La influenza también puede dar calofrío, ¿ya? Pero un paciente que no tiene historia, que presenta calofrío, hay que ir a buscarle una infección bacteriana, ¿ya? Entonces uno le pregunta, le mire la pierna, ¿tuvo fiebre? Sí, estuvo afiebrado. ¿Tuvo calofrío? Sí, tuvo calofrío. Va a tocar esto, está caliente, la piel tiene un poco de edema, eso es una celulitis, ¿ya? Y no requiere hacerle ningún examen, ninguna cosa para empezarle el tratamiento antibiótico, hospitalizarlo, hacerle lo que corresponda, ¿ya? Entonces, esto es un edema localizado por un aumento de la permeabilidad dado por una infección del tejido celular, o sea, una infección de la piel, ¿ya? Es una celulitis.
¿Alguna duda? Ya, caso 4. Niño de 8 años que presenta hace un mes aumento de volumen en cara y extremidades, acompañados de poliuria, o sea, un aumento de la frecuencia, de la cantidad de orina, y orinas espumosas. Ya aquí ya le hicimos toda la anamnesis y por suerte el niño nos dijo al tiro que tenía orinas espumosas, ¿ya? Y este es el edema que tiene el paciente, ¿ya? Tiene edema en las manos, tiene edema en los pies, tiene edema en la cara, ¿ya? Esto es un edema generalizado o localizado. Generalizado, lo más claro imposible, ¿ya? ¿Y cuál será la fisiopatología? ¿Un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica? Ya. ¿Y por qué tiene las proteínas bajas entonces, que tan bajas que le está produciendo edema? ¿Puede haber problemas nutricionales? ¿En un mes se desnutrió? ¿O alergia a algún medicamento? ¿No? O sea, algún alimento, perdón. ¿En un mes? ¿En un mes que hay una desnutrición proteica severa? Un síndrome ¿Qué tiene orina nefrítico. espumosa el paciente? Un síndrome nefrítico. ¿Pero por qué tiene orina espumosa? ¿Qué es lo que denota una orina espumosa? ¿Qué puede ser? Ya, que tenga proteinuria, que esté perdiendo proteínas por el riñón. Y si tiene una pérdida masiva de proteínas por el riñón, acompañado de edema, ¿cómo se llama eso? No. Nefrótico. Nefrótico. ¿Ya? Esto es un síndrome nefrótico. ¿Ya? Hay un daño a nivel del glomérulo, el glomérulo está filtrando, se le están pasando, está reabsorbiendo las proteínas, se le están yendo para abajo y está perdiendo proteínas por la orina. Una pérdida masiva. El síndrome nefrótico es una pérdida masiva de más de 3,5 gramos por litro de proteínas. ¿Ya? O sea, por cada litro de orina pierdes más de 3,5 gramos. Yo he visto pacientes de hasta 16 gramos por litro con síndrome nefrótico. ¿Ya? Es una enfermedad del glomérulo que tiene un montón de causas, ¿ya? Y esto es un síndrome, el típico caso de un síndrome nefrótico, ¿ya? El síndrome nefrótico tiene un edema blando, ¿ya? Un edema muy, muy blando y generalizado con una disminución, digamos, y se produce con una disminución dramática de la cantidad de proteínas en el intravascular. ¿Eh? ¿Y alguna duda con esto? Ya. Otro caso, mujer de 17 años que posterior a ingesta de marisco presenta bruscamente aumento de volumen del labio superior. Y vino corriendo a la urgencia, así tiene el labio. ¿Esto es un edema generalizado o localizado? Localizado, ya. ¿Y cuál será la fisiopatología del edema, de este edema? Aumento de permeabilidad del capilar. Ya, por un aumento de la permeabilidad. ¿Y cuál será la causa que se produjo un aumento de la permeabilidad en esa zona tan rara? Por una Una vena que se hipersensibilidad. altere que le provoca esto. ¿Qué cosa? Una hipersensibilidad al marisco. Hipersensibilidad a los mariscos. ¿Sí? ¿Alguien tiene hipersensibilidad a los mariscos? ¿Alergia? ¿Ah? Ya, por una reacción alérgica. Ya, ¿alguien sabe cómo se llama esta reacción alérgica? Ya, esto se llama angioedema.
y una liberación de mastocitos que produce una, digamos, un edema localizado, que en este caso compromete el labio superior, pero aquí no hay problema. El problema es que estas reacciones alérgicas, los angioedemas, también pueden comprometer la laringe y producir esto en la laringe. Si lo produce en la laringe adentro, la laringe que tapa las cuerdas vocales, o sea, la entrada al ataque, ¿qué es lo que va a pasar? La paciente se va a ahogar, va a caer en una insuficiencia respiratoria y se va a morir. ¿Ya? Esto es lo que se conocía como edema angioneurótico. ¿Ya? Y el angioedema es una reacción alérgica que puede ser grave y te puede matar al paciente. Entonces, el paciente que tiene esto tiene que correr a la urgencia para que le coloquen tratamiento, ¿ya? Para evitar que vaya a ser un edema laringio y se vaya a asfixiar por esta causa. Este es el angioedema. Ya, otro caso más. Mujer de 50 años con antecedentes de cáncer de mama que presenta aumento de volumen en cara y extremidades superiores. Ya. Esta es la cara, ahí se ve el edema de la paciente, ahí se ve el edema en las mamas, en los brazos. El edema es de aquí para arriba, de aquí para abajo no tiene edema. Esto es un edema localizado o generalizado. Generalizado. Realizado. Ya, les dije que tiene edema de aquí para arriba, de aquí para abajo en la foto no está, pero no tiene edema de aquí para abajo. ¿Es generalizado? Es localizado. Localizado. Es localizado. Ya, ¿y cuál será la fisiopatología de producción de este edema? ¿Puede haber obstrucción del sistema linfático? ¿Linfático? El sistema linfático es el que da vuelta, digamos que reabsorbe lo que queda por ahí dando vuelta, o sea, un sistema que drena muy poca cantidad de líquido, ¿ya? Pero miren cómo es la paciente. Está totalmente edematosa. ¿Será linfático esto? ¿O será venoso? Ya, tiene una obstrucción venosa. ¿Qué vena le podrá provocar todo esto? ¿Qué edema le provoca? O sea, ¿qué vena estará obstruida para producir este grado de edema? Una vena grande, ¿no es cierto? ¿La cava? ¿Qué vena puede estar tapada aquí? ¿La vena cava? La vena cava superior. Esto es un síndrome de vena cava superior. ¿Ya? Es una cosa rara, no es muy frecuente, por suerte. ¿Ya? Pero se ve en la patología oncológica. Se ve en los pacientes que tienen tumores de mediastino, tumores pulmonares, cáncer de mama, ¿ya? Linfomas, ¿ya? Es una patología oncológica, una manifestación de una patología oncológica, pero lo que hay aquí es una compresión extrínseca de la cava por tumores, en fin, de distintas cosas que comprimen la cava y que producen esto, ¿ya? Es una compresión extrínseca, por fuera de la cava, aquí no hay una trombosis de la cava, sino que por fuera se está apretando la cava, ¿ya? Y eso es un síndrome de vena cava, ¿eh? Entonces, desde aquí para arriba, está claro que es una vena grande y la vena que corresponde es la cava. Ya. Otro caso, hombre 76 años con antecedentes de insuficiencia renal crónica de hemodiálisis por una fístula arteriovenosa que presenta aumento de volumen de la extremidad superior izquierda. ¿Ya? Ahí alcanza a verse, no se puede, no está el otro brazo aquí en la foto para compararlo.
pero hay una marca que nos dice que desde aquí para abajo está todo inflamado. Ya, ¿edema generalizado o localizado? ¿Localizado? Localizado. Ya. ¿Y cuál será la fisiopatología? Una obstrucción venosa. Ya, la fisiopatología es un aumento de la presión hidrostática retrógrada en el sistema venoso, aquí está tapado, ¿ya? Tiene una estenosis de la vena subclavia con una complicación de la cirugía, digamos, de la fístula arteriovenosa, ¿ya? Las trombosis venosa profunda también existen en las extremidades superiores, ¿ya? Aquí también puede haber trombosis venosa profunda. Son raras y también es típico, es complicación de toda la cirugía de fístula arteriovenosa que se le hacen a estos pacientes, se le hace una cirugía, se comunica una arteria con una vena para producir una fístula, ¿ya? Y que a través de esa fístula el paciente se conecta a la máquina de hemodiálisis, ¿ya? Pero esto es una patología venosa, una obstrucción venosa. Está claramente en el territorio de una vena. Ya, otro caso, mujer de 48 años que presenta aumento de volumen periorbitario izquierdo. ¿Localizado o generalizado? Ya, localizado. ¿Cuál será la fisiopatología? Aumenta la presión hidrostática capilar. ¿De qué vena estará tapada aquí? Alguien me dice qué vena está tapada y produce esto, yo le digo que bueno. Pero no existe ninguna vena que tenga esta distribución. No, esto es por un aumento de la permeabilidad, por una celulitis periorbitaria. ¿Ya? Esa es la fisiopatología, una celulitis periorbitaria. Ya, otro caso, mujer de 70 años que refiere a aumento de volumen en cara y extremidades acompañado de astenia y adinamia y alteraciones de memoria y concentración. Ella dice que se le hincha la cara y las piernas y tiene esa afasia. ¿Tiene edema o no tiene edema esta paciente? Ya, tratamos de hacerle signo de la fobia a la extremidad y no tiene signo de la fobia. Y tiene esa afasia. ¿Qué es lo que tendrá esta paciente? Un mixedema hipotiroideo, tienen un hipotiroidismo. Ya se los puse aquí porque el hipotiroidismo produce una sensación de hinchazón de la cara, tiene una fase bultuosa, también hinchazón de las piernas, ya, pero en rigor no tiene edema. Lo que tiene se llama mixedema, que en realidad no es un edema, desde el punto de vista fisiopatológico, ya, un efecto del hipotiroidismo. Tiene cejas sin cola, pelo frágil, quebradizo, pelo ralo, piel seca, ¿ya? Intolerancia al frío, macroglosia, ¿ya? Bradicardia, son síntomas típicos y tiene una fase hipotiroidea. Y el mixedema, que digamos, que uno puede creer que la paciente, los mixedema hacen edema, de lo que estamos hablando, de la extravasación de líquido del intersticio, no. Es un mixedema hipotiroideo, pero que en rigor no es edema. Los puse aquí para que sepan eso. Ya. Otro caso, mujer de 55 años que refiere presentar aumento de volumen progresivo de la extremidad inferior izquierda desde hace 20 años. 20 años que se le está hinchando la pierna en forma progresiva, ¿ya? Y tiene eso. ¿Esto es un edema generalizado o localizado? Localizado, profe. Localizado.
¿Qué problema tendrá esta paciente? ¿20 años que se le está hinchando la pierna y no para de hinchársele? ¿Será una obstrucción venosa? De bajo calibre. ¿Algún problema en el sistema linfático? Es un problema en el sistema linfático. Ya tiene una ausencia del sistema linfático, esto es lo que se conoce como linfedema o elefantiasis, ¿ya? Que puede ser congénito o adquirido, ¿ya? Cuando es congénito se ve elefantiasis, son unas piernas gigantes, terribles, ¿ya? Y eso es ausencia del sistema linfático. Por distintas causas uno puede hacer extirpaciones del sistema linfático, ¿ya? Eso es lo más frecuente en los cánceres de mama, que las pacientes le hacen mastectomía con vaciamiento ganglionar axilar. Y en el vaciamiento ganglionar axilar le pasan a llevar el sistema linfático y los pacientes hacen linfedema del brazo del lado de la mastectomía, ¿ya? Pero es por ausencia del sistema linfático y eso da un edema de crecimiento muy, muy lento, progresivo de años de evolución, ¿no? Y eso es el linfedema. Ya, y por último, escolar de 10 años que tuvo amigdalitis hace 3 semanas y comienza a presentar aumento de volumen de cara y extremidades, acompañado de cefalea y orinas color lavado de carne. Las orinas color lavado de carne no es una típica hematuria de sangre roja brillante, sino que es una sangre más como oscura, como más coagulada, ¿ya? Y que es lo típico que uno va a hacer la carne de la bolsa, la lava, y en el plato queda como una sangre más coagulada. Esa es la orina color lavado de sangre. Le tomaron la presión en el consultorio y la tenía alta, ¿ya? El paciente está orinando poco, está orinando menos que antes, ¿ya? Tiene esa orina color lavado de carne, se queja de cefalea, tiene la presión alta, no tengo fotos aquí, tiene un edema generalizado que es bastante más duro que el edema del síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que tendrá este paciente? Tiene un edema generalizado, ¿de acuerdo? No tengo foto de este paciente. Tiene un edema generalizado. ¿Cuál será la fisiopatología? Disminución de la presión oncótica, aumento de la presión hidrostática. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le estará pasando al riñón de este niño? Que no filtra, abligúrico, el paciente está hipertenso. Hay una insuficiencia renal. Es probable que sí, que esté siendo una insuficiencia renal, pero una insuficiencia renal oligúrica, con hematuria. Aquí lo que hay es depósito de complejos antígeno-anticuerpos en los glomérulos, que están taponando los glomérulos, ¿ya? Que están impidiendo que el riñón filtre. Y hay retención de sodio y agua. Por eso que el paciente está hipertenso, ¿ya? Está haciendo insuficiencia renal, ¿ya? Y hay un aumento de la presión hidrostática por aumento de retención de sodio y agua, ¿ya? La fisiopatología, aumento de la presión hidrostática, ¿ya? ¿Y cómo se llama esto?
lo que le pasa aquí a los riñones es lo mismo que le pasa cuando a un lavaplatos, que cuando uno lava la loza con restos de comida. Uno empieza a lavar la loza y van quedando restos de comida en la rejilla del lavaplato. Se empieza a taponar la rejilla del lavaplato, ¿ya? Y empieza a subir el agua. Lo mismo le empieza a pasar a los riñones. Los glomérulos se empiezan a taponar, no filtran. Puede haber esta pérdida un poco de sangre con orina, ¿ya? Y empieza a retener sodio y agua y se empieza a producir insuficiencia renal con hipervolemia. Eso es el síndrome que no es nefrótico. ¿Nefrítico? Nefrítico. Este es el síndrome nefrítico. Para el que dijo síndrome, el síndrome nefrótico es pérdida de proteínas por el riñón con disminución de la presión oncótica. El síndrome nefrótico les dije. El síndrome nefrítico es esto, ¿ya? Se tapan los riñones, hay retención de sodio de agua y aumenta la presión hidrostática, ¿ya? Por ese mecanismo. Y esa es la fisiopatología de la producción del edema del síndrome nefrítico, ¿ya? Hipertensión, hematuria y edema, ¿ya? Que son las cosas típicas del síndrome nefrítico. Esto es una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ya? Que da síndrome nefrítico. Hay un montón de enfermedades glomerulares que pueden dar un síndrome nefrítico. Ahora, en medicina no todo es blanco y negro. Hay riñones, por ejemplo, que pueden tener áreas de síndrome nefrítico y áreas de síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, en un paciente uno puede ver mezclas de la fisiopatología fisiopatología del daño en los riñones, ¿ya? Después lo van a ver pero para que tengan claros los conceptos, ¿ya? Y puede haber proteinuria, por ejemplo, en rangos no nefróticos, ¿ya? Pacientes que pierden proteínas por el riñón, pero no en rangos nefróticos, no tanto como 3,5 gramos por litro, ¿ya? Y puede haber síndrome nefrítico con proteinuria, en fin. Pero para que les queden claros los conceptos de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico y cuál es la fisiopatología de la producción del edema en cada uno de estos. Ya, y ese sería el último caso. Profe, ¿cuál es la relación entre este caso de la amigdalitis y el síndrome nefrítico? Lo que pasa es que lo que les dije, la amigdalitis no tratada puede producir una glomerulonefritis post-estreptocócica por una reacción antígeno-anticuerpo. Y una amigdalitis no tratada puede producir una enfermedad reumática, ya que forman parte de las mismas cosas raras que puede producir una amigdalitis por una infección estreptocócica. Por suerte hoy día son cosas muy muy raras, ya, porque todas las amigdalitis se tratan con antibióticos y se evita esto, ya. Pero años atrás eran cosas frecuentes, sobre todo cuando no había antibióticos para tratar la amigdalitis, o cuando había mal acceso a la atención de la salud. Pacientes que hacían amigdalitis y no podían ir al médico, que vivían muy alejados, no tenían cómo llegar a una posta, a un consultorio. Nosotros no tenemos estas patologías, por suerte, son muy muy raras, pero esto lamentablemente todavía son patologías de países pobres. Ya, ¿algo más? ¿Alguna duda? Ya, la prueba de esto son unas alternativas donde les voy a preguntar exactamente lo mismo. Si esto es un edema generalizado, localizado, y cuál es la fisiopatología en cada uno de los casos clínicos que van ahí en las alternativas. Es bastante ¿Van sencillo. a llevar imágenes también? No, Solo el caso clínico. no, solo es de lo mismo que conversamos. Así que espero que se les grabe. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Está todo claro, profe. Espero Profe, yo tengo que le haya una. aclarado. Profe, cuando uno aprieta en el edema y ¿Cómo, existe perdón? la fobia, cuando uno empieza a apretar
para hacer la fobia en el edema, ¿existe algún dolor en el paciente? No, en general no provoca dolor a menos que tenga alguna inflamación de otro origen. Ya, profe, gracias. Ya, pues espero que les vaya bien y espero que algún día nos veamos viendo pacientes en el hospital, porque ahí se aprende como Dios manda. Ya, pues que les vaya bien. Gracias, profesor. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias.